En estos días he sido confrontado por la palabra y hoy quiero hablarle sobre el propósito de la autoridad. Sí, ese es el tema de esta mañana y quiero que abran su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 10, y vamos a dar lectura a los versos del 17 al 20. Póngale atención a la palabra y si usted abre su corazón a esta palabra, yo sé que van a ser marcados por esta palabra. Y sobre todo, si usted la practica, usted va a ver efectos positivos, efectos inmediatos, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces en el libro de Lucas, el capítulo 10, versos del 17 al 19, dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, escuche, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, escuche, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos, Dios, que nos hables, que esta palabra tenga la apertura en nuestro corazón, que nuestro corazón reciba, que nada nos distraiga, que podamos hoy comprender que tu palabra tiene poder y que al recibirla y al practicarla vamos a ver efectos tremendos a favor nuestro. Yo te doy gracias, Señor, porque nos convocaste en este día para escucharte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El propósito de la autoridad. Uno de los temas que me inquietan o me han inquietado en este tiempo es el tema de la autoridad. Hoy vamos a tratar un tema que si usted abre su corazón y le permite al Espíritu Santo que le hable, la vida suya va a cambiar radicalmente, para bien, no para mal. Porque al hablar de autoridad estamos hablando de la esencia de Dios. Estamos hablando de algo que Él lo estableció y quiere que nosotros lo practiquemos y lo vivamos. Alguien que ha conocido a Jesús es alguien que vive bajo autoridad. Alguien que dice que ama a Dios, alguien que dice que tuvo un encuentro con Dios, sabe que su vida ya no le pertenece, que ahora le obedece al Señor. Muchos que vienen a la iglesia aceptan a Jesús solo como Salvador y les gusta mucho venir a la iglesia, escuchar la palabra y se llenan su corazón y tal vez sus labios diciendo, Dios es mi Salvador. Es bonito ir a la iglesia, es bonito conocer la palabra, me gustan las alabanzas, pero ya conocer a Jesús como Señor es otro asunto. Ahora, para ir al cielo hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Cuando reconocemos a Jesús como Señor, estamos hablando de una palabra que se traduce como Señor, que es la palabra Kyrios. Y esa palabra significa que Él es nuestro amo, que Él es nuestro gobernador, que Él es el que gobierna nuestras vidas. Cuando usted acepta a Jesús y desciende a las aguas bautismales, las aguas bautismales no solo nos hablan de morir al viejo hombre, sino nos hablan de aceptar un nuevo reino. Por eso el Señor dijo, el reino de los cielos se ha establecido. Jesús vino a hablar de un reino, y donde hay un reino hay un rey, y donde hay un rey hay los súbditos.
Pero muchos de nosotros queremos ser los reyes y queremos que Jesús sea el súbdito. Queremos que Jesús reciba nuestras órdenes. Y ese reino no funciona así. El reino de los cielos funciona, es que Él es el rey. Y yo me sujeto a lo que Él dice. Y yo establezco en mi vida por mi propia voluntad que Él gobierne mi vida. Pero yo no puedo obedecer a un Dios que no veo cuando Dios ha establecido una autoridad que Él ha establecido y no puedo obedecer. Mire que en todos los niveles se mueve la autoridad. Dentro de una casa, el hombre es la autoridad. La cabeza del hogar es el hombre. Dentro de un país hay un presidente que es la autoridad. Dentro de un cantón está un alcalde, un gobernador, que son autoridades. Dentro de un plantel educativo hay un rector, hay un director que son autoridades. Yo pregunto algo, ¿qué pasaría el mundo si no hubiera autoridades? ¿Cómo sería el planeta Tierra si no hubiera autoridades? Si aún hoy habiendo autoridades y habiendo leyes, hay caos, ¿cómo sería? Piense por un momento nada más. ¿Qué pasaría en nuestro país si no hubiera aquí en Riobamba leyes, autoridades? La gente pudiera estarse matando, gente estaría entrando a las casas, robando y no pasara nada, porque no hay reglas, no hay leyes. Note que la autoridad fue y es establecida por Dios para que haya orden, para que haya bendición, para que usted crezca. La autoridad no hay que temerle. La autoridad es una bendición para mi vida. La autoridad representa para mí cobertura, representa para mí seguridad, representa para mí protección. Por eso Jesús habla y dice que aún los demonios entienden lo que es la autoridad. Porque la autoridad es como un manto. La autoridad es como algo que uno trae puesto, que aún los demonios miran. No es como el traje, ¿no? Uno dice, está bonito el terno del pastor, está bonita la corbata, pero no es eso. Es un manto que le cubre. Y que aún los demonios, cuando ven ese manto, ellos se sujetan. Ellos respetan la autoridad. Pero cuando alguien no respeta la autoridad, está bajo el control del enemigo. La Biblia dice que Satanás se rebeló contra Dios. Por eso dice, yo vi caer a Satanás como rayo. Dice el verso 18. Porque los que tienen ese espíritu incorrecto de desobediencia, rebeldía en especial, caen. El Señor dijo, antes de la caída está el orgullo, la soberbia, la rebeldía. Muchas veces nosotros no entendemos y caminamos bajo un principio que nos está perjudicando, que no nos deja avanzar, que entramos a una iglesia y pensamos que venir a la iglesia es como entrar a un hotel, es como entrar a un lugar donde yo puedo hacer lo que yo deseo, donde yo decido si voy o no voy a la iglesia, donde yo hago lo que a mí bien me parece. Y muchas iglesias parecerían que es como el tiempo de los jueces. Cada uno, había una frase que decía, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero esa no es la realidad de Dios. La iglesia es como una familia, donde hay una visión, donde se establecen parámetros, donde Dios lo que quiere es que usted esté bajo una protección pastoral, bajo una protección divina, que aún el enemigo tendrá que respetar. Cuando él ve que alguien está sujeto, el enemigo no lo puede tocar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos me están escuchando en esta mañana? Pero si usted no tiene un encuentro con el Señor, no sabe lo que es la autoridad. Y le doy un ejemplo. El caso del apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo, que conocido como Saulo, era un hombre orgulloso. Había sido estudiado a los pies de Gamaliel. Era un tipo muy preparado. Digamos que hoy en la actualidad sería un PhD, no sé, un doctor en teología, un prominente en la ciencia, pero muy soberbio. Él se creía muy capaz, él se creía muy preparado, tenía muy alto su orgullo, y él lo que él quería era quedar bien con su sociedad, quería quedar bien con los sacerdotes,
los sacerdotes de aquel tiempo, los fariseos. Y esto los llevó a perseguir a los cristianos, a meterse en las sinagogas y sacar a los cristianos y dar hasta la orden para que él fue el que dio la orden para que Esteban fuese asesinado a pedradas. Pero un día Dios había planeado confrontar a Saulo, perdón. Y Saulo, que iba en su caballo camino a Damasco, ese caballo representaba su altivez. Él iba con toda su prepotencia a seguir buscando a cuantos cristianos para matarlos y perseguirlos. Pero mientras iba en su caballo, de repente se le presenta una luz resplandeciente, más fuerte que el sol, una luz blanca. Y lo primero que pasa es que se cae el caballo, porque para que alguien pueda conocer a Jesús tiene que caerse el caballo. El caballo representa el orgullo, el caballo representa la altivez, la soberbia. Pero para que usted pueda encontrarse con la autoridad de Dios, usted tiene que bajarse al piso. Usted tiene que, por eso la mejor posición para orar es de rodillas, es tirarse al piso y decir: Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos me están escuchando? Así fue como encontró Saulo a Jesús. Cuando cayó al piso y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando él tiene ese encuentro con la autoridad. Y de su boca proceden dos cosas y le dice: ¿quién eres tú? Y ahí es donde él conoce a Jesús y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, cada vez que usted se revela contra un padre, contra una autoridad, contra su jefe de trabajo, usted está golpeando una aguja que mientras más bravo se pone con la autoridad, más sangra, más duro le va a ir, más difícil le va a pasar. No es bueno ponerse contra la autoridad. No es saludable. El Señor le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mientras más tú te pones contra mí, más sangras. Y ahí es donde Saulo se humilla y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Como dando a entender: ya no quiero hacer mi voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dice: vete a tal lugar y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquel instante perdió la vista y fue a aquel lugar donde un hombre de Dios empezó a discipularle y hablarle. Y luego, después de 3 días de estar ciego, pusieron las manos sobre él y recobró la vista. Hermanos, cuando uno está bajo autoridad, uno recobra la vista. Cuando uno está bajo autoridad, uno recobra la visión. Cuando uno está bajo autoridad, sabe lo que tiene que hacer, sabe a dónde tiene que ir. Cuando uno está bajo la dirección de una autoridad, uno sabe a dónde tiene que apuntarle. Pero cuando uno está en rebelde, entra en confusión. No sabe, el diablo lo tiene mareado, lo tiene embobado, lo tiene como: ay, qué rabia. Y eso le tiene dando vueltas en la cabeza, que lo único que le lleva es a perderse y a retroceder. Por eso el Señor dice en el verso 18: yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Sabe por qué cayó Satanás del cielo? Por orgulloso, por soberbio, porque no quería sujetarse a Dios. Porque un día dijo: yo quiero ser igual a Dios, puedo mejorar el trabajo de Dios, yo puedo ser mejor que Él, puedo ser mejor que mi autoridad. Y así no se conquista un lugar de gobierno, un lugar de autoridad. ¿Sabe cómo se conquista un lugar de gobierno? Siendo sujeto, siendo obediente. En cualquier momento, cuando llegue el tiempo de Dios, Dios desde abajo te levanta como levantó a José y te pone en lugar alto en el nombre de Jesucristo. Así es como levanta a Dios, así es como Dios te exalta. Pero Satanás no entendió nada de eso. Y por eso él se rebeló. Y la rebeldía contamina. Por eso es que la tercera parte de los ángeles fueron contaminados y cayeron, y ahí están constituidos los demonios al gobierno del diablo. Por eso toda actitud de rebelión dentro de una iglesia, dentro de un país, tiene como fundamento principios diabólicos. Y a veces nos pasa porque criticamos al presidente, hablamos mal
de nuestras autoridades, hablamos mal del gobierno, hablamos mal de los pastores y no sabemos que estamos dando golpes contra el aguijón. Nos estamos metiendo contra Dios mismo. Y Dios lo que quiere no es que usted juzgue, ni critique a su autoridad, no critique a su padre, sino que ore por él. Bendiga. El Señor mandó a orar por las autoridades, por todos los que están en eminencia, para vivir quieta y reposadamente. Pero el diablo nos engaña y entramos en un espíritu de rebelión y no queremos sujetarnos. Cuando alguien nos llama la atención, nos resentimos, nos ofendemos, nos queremos cambiar de iglesia. Es terrible. Pero mire cómo Dios mira las cosas. El Señor, aún la murmuración, el Señor la ve de una forma estorbosa. Cuando tú te pones en contra de la autoridad, acarreas condenación, pierdes la protección de Dios, pierdes la cobertura de Dios. Rebelarte contra una autoridad es peligroso y tiene un fin terrible. Note cómo Dios piensa. El Señor mira que rebelarse contra la autoridad no es rebelarse contra un hombre. Cuando usted se rebela contra su papá, no se está rebelando contra su papá. Cuando usted se rebela contra el gobierno, no se está rebelando contra el gobierno. Usted se está rebelando contra Dios. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y sabe una cosa, Dios es tan poderoso que Él es capaz de juzgar una autoridad y de sacarla cuando se porta mal, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos me están escuchando? Pero no nos compete a nosotros juzgar. Yo no puedo juzgar a mi padre. Mi papá tal vez no fue el mejor, se portó mal, tal vez hizo cosas incorrectas, pero esa no es mi función. Mi función es amarlo y bendecirlo. Cuando yo entro a una iglesia, esa es mi función. Yo no llego a una iglesia para señalar con el dedo. Yo no llego a una iglesia para decir, bueno, ahora sí, viva la libertad. Yo llego a una iglesia para decirle a Dios, Señor, aquí hay reglas. Es lo que a mí me pasó. Sujetarse y obedecer es una decisión, no se puede obligar. Yo no puedo obligarle y Dios tampoco quiere que sea obligado. La decisión de amar y respetar a una autoridad y obedecer es una decisión del corazón. Cuando uno ama la autoridad y la respeta, ya no le ve con resentimiento. Cuando le llama la atención, no le resiente, no le enoja. Sabe que caminar bajo la autoridad es una bendición, trae protección, trae bendición, lo libra de tremendas malas decisiones, lo libra de que el enemigo lo toque, porque la autoridad es protección en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso dice el Señor en la palabra: he aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y de toda fuerza del diablo y del enemigo, y nadie les podrá tocar. Porque el diablo respeta la autoridad. La autoridad es como un manto que no se ve, pero espiritualmente sí se ve. Usted debe entender que cuando Dios pone a alguien, tiene el respaldo de Dios. Y ese respaldo es autoridad. Y cuando Dios le da a alguien autoridad, eso es algo poderoso, que uno no puede irse contra de eso, porque va a tener tremendos problemas. Nosotros como pastores nunca salimos mal de la iglesia, y Dios sabe. Nunca fuimos peleando con nuestro pastor y diciendo: pastor, ya con usted yo no camino, mejor me voy de esta iglesia. No. Es más, yo no quería salir de la iglesia. Yo era como de esos niños que se abrazaban al papá y no querían soltarse. Un día me decía el pastor: usted tiene que levantar iglesia, mano Maurito. Y yo decía: pero pastor, mejor no, le decía. ¿Por qué no hacemos células? Porque a mí siempre me gustaban las células. Y levantamos una iglesia grande, yo lo apoyo, pastor. Le decía: no, yo no tengo la visión de células. Dios me ha mandado a levantar iglesias, y usted va a levantar una iglesia. Eso fue duro, pero obedecimos. Y con aceite nos ungieron, nos estaban poniendo un manto, y era un manto de autoridad. Y ese manto de autoridad nos ha ayudado. Ese manto de autoridad nos ha protegido. Ese manto de autoridad le ha frenado al diablo para que no nos destruya. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos me están escuchando?
Note la bendición que hay. ¿Por qué? Porque aprendí a sujetarme. Hermanos, la rebelión trae terribles consecuencias. Trae consecuencias desastrosas. Consecuencias que nos pueden llevar a destruir nuestro hogar, a salir en situaciones terribles. Por eso no es aconsejable. La rebeldía hace que la economía se detenga, que la enfermedad aparezca, que haya situaciones que produzcan aflicción en nuestras vidas. Por eso muchas veces cosechamos lo que sembramos. Algunos tienen hijos que dicen: pastor, yo no sé por qué mi hijo no se sujeta. Algunos tienen negocios y empresas y dicen: ¿por qué mis empleados son raros conmigo? Me hacen daño, se me roban las cosas. La pregunta es: ¿usted se ha sujetado? Cuando alguien no se quiere dejar formar, es bien difícil que vea la gloria de Dios. Es bien difícil que el Señor pueda utilizarlo. Pero en la naturaleza caída del ser humano, nadie quiere sujetarse. Pero cuando usted conoce a Jesús, sabe que sujetarse no es un peso, no es una obligación, no es ¡ay, qué duro! No, es algo especial. Uno siente que tiene un padre que lo protege. Uno siente que tiene un padre que lo defiende de los demonios. Siente que tiene un padre que está ahí para ayudarle en las buenas y en las malas. Porque eso es una autoridad. Si usted capta eso, yo le aseguro que la bendición de Dios viene sobre su vida. Algo que se tiene que terminar es eso de que la gente ande cambiándose de iglesia, busca otro lugar, porque el Señor dijo que Él vino a rescatar a sus ovejas. El Señor no viene por cabritas. Las cabritas andan saltando de iglesia en iglesia, pero las ovejas oyen la voz de su pastor. Y dice su pastor, dando a entender que es un pastor. Y es donde usted se congrega, donde usted rinde cuentas, donde usted apoya con sus ofrendas y sus diezmos, confiando de que lo están haciendo de la mejor forma, sin criticar y sin juzgar, porque eso no le trae buenas consecuencias. Cuando usted hace eso, Dios va a traer sobre usted bendición sin límites, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Fuerte ese aplauso a Jesús.